en su obra. Esto no quiere decir que no vaya a aparecer, pero creo que es el pico de intensidad. Con esto se confirma algo que parece evidente, pero que en el mundo actual no está de más recordarlo, ¿no? Que Dios aparece en los momentos límites de la experiencia humana. Por fortuna, algunas personas lo dejan escrito y este es el caso de Ridruejo. La escritura biográfica se convierte en un camino para acercarse a Dios como sujeto interpelado. No es el único, pero es del que a la hora de estudiar la literatura disponemos. Y bueno, al final, en conjunto, en la literatura divisionaria, Dios tiene un papel que huye del maniqueísmo y que cualquier idea prefijada, y que muestra la profunda carga humana de este tipo de textos. Quizás esto sea una defensa final de este tipo de literatura que, bueno, que puede ser tachada de todos los adjetivos que podemos pensar, pero que al fin y al cabo no dejan de ser experiencias de guerra de personas que se fueron al otro lado del mundo para luchar por una idea concreta, y que eso deja un rastro evidente en ellos. Y por todo lo demás, aquí hay una bibliografía y quedo, por supuesto, a su disposición y agradezco la atención prestada. Muchas gracias, Jesús. Y ahora abrimos el turno de intervenciones del público. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la recomendación, porque el texto no lo he leído y no lo conocía. Me recuerda mucho, hace cosa de un año escribía un artículo sobre los textos, los primeros textos falangistas de Torrente Ballester, y hay un artículo de Sergio Campos, yo creo que es, en el que hablaba precisamente, ¿no?, de los procesos de desmemoria, hablaba de Lain Entralgo, de Ridruejo y de Torrente, ¿no? Y decía que, bueno, que no había que ser severos juzgándolos, era la conclusión a la que él llegaba, sino que simplemente había que coger esos textos, recuperarlos, leerlos y ver qué sucedía con ellos. Yo, pues, de una manera muy modesta, intenté hacer eso con los textos que escribió Torrente Ballester para la editora nacional. Pero volviendo a la cuestión de la cruzada, es evidente, ¿no? O sea, yo cuando en mi tesis, bueno, pues tengo un pequeño apartado, ¿no?, a la cuestión de la cruzada, mínimo, y yo pensaba siempre en la División Azul, porque, bueno, pues a la guerra civil, desde el bando nacional se la denominaba como cruzada. Yo pensaba que lo que habían hecho los divisionarios sí que era una cruzada, porque parece algo muy simple, pero había implicado movimiento hacia el este. Y entonces a mí esa idea me resultaba muy, muy interesante. Se repite en los textos de la División Azul, claro, se habla de cruzada en el sentido católico, pero aún así, no sé si porque muchos textos, la gran mayoría, están escritos después del final de la Segunda Guerra Mundial, y hay una necesidad
a lo mejor por los combatientes de ocultar la colaboración con los nazis, aunque bueno, está demostrado que, quiero decir, que los españoles en la cuestión del Holocausto, como dice Núñez Seixas, funcionan como bystanders, ¿no? Como espectadores, pero que no intervienen. Incluso Ridruejo en algunos momentos dice: estoy orgulloso de mis compañeros porque han defendido a judíos, ¿no? Y quizás por ese aspecto a lo mejor no lo resaltan tanto, pero sí que aparece, claro. Y no sé si de esta manera resuelvo su pregunta. Sí. Sí. Lo fundamental es San Bernardo. Es decir, tiene que haber alguien que genere la teoría, vamos a decir así, el fundamento. Pues el San Bernardo de la División Azul fue Pedro Laín. Te lo digo porque yo tuve con él una conversación epistolar sobre este asunto. Y él decía que me parecía exagerado que me llamara San Bernardo de la División Azul. Decía que fue con ese libro que después quitó que es algo fantástico, cómo se puede quitar un libro de las horas completas, ¿no? Claro, claro. Hay otros ejemplos. AMDG, por ejemplo, desapareció de las obras completas de Pedro de Ayala durante el franquismo. Y no existió la novela de AMDG de Pedro de Ayala. Porque él mismo la quitó de sus obras completas. Claro. O sea que esa idea de que los autores retiran obras de sus obras completas es muy española, ¿no? Pero en este caso es clave. Ese libro es extraordinario. Un libro muy bien escrito, por otro lado. Pero es la idea exacta de que para luchar contra Rusia lo fundamental es armarse del valor moral religioso. Y la explicación es personal, psicoanalítica. Porque un hermano de Pedro Laín estaba en Rusia como parte del Partido Comunista de España, exiliado en Moscú, y claro, eso tampoco lo votó nunca Pedro Laín, pero es parte de su tragedia personal. O sea, por eso insistía tanto porque era algo personal también, ¿no? La División Azul era el hermano que había traicionado su religión y todo eso. En la Biblioteca Nacional estará el libro de Laín, ¿no? Sí, supongo que sí. Bien. Yo lo tengo en mi casa. No vaya a ser que lo haya... El libro existe. Valores morales del nacional-sindicalismo. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún comentario? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a Jesús. Lo primero de todo, me ha parecido especialmente interesante una idea que ha estado a lo largo de toda la comunicación, ha estado presente, pero él la ha explicitado al final, que es la de que Dios aparece en las situaciones límite. Creo que lo has dicho exactamente con esas palabras. Esto lo vemos en los poemas de Dionisio Ridruejo, lo hemos visto en el caso de esta escritora que yo no conocía, pero que me ha parecido interesantísima, que hemos conocido a través de la comunicación de Rosario Paniagua, el caso de Eti Iasum. Incluso tiene que ver con mi propia comunicación. Yo lo he expresado con una imagen simbólica, o con varias, bueno, las imágenes de redención y concretamente la del sol que aparece en la novela de Fernando Savater, el sol que aparece después del diluvio, pues es un poco también ese Dios que aparece en las situaciones límite, ¿no? Pero la pregunta que yo le quería hacer a Jesús es más una curiosidad, la verdad. Todos somos curiosos, ¿no? Entonces, quería preguntarte si tú lo has investigado, si no lo sabes, pues nada. Si, como Dionisio Ridruejo tuvo una evolución ideológica posterior, si el tema de su religiosidad y de su creencia en Dios también hubo alguna repercusión a consecuencia de esta evolución ideológica, o no volvió a hablar del tema, o en fin, ¿en qué sentido evolucionó también en ese aspecto? Bueno, en primer lugar, antes de contestar la pregunta, estaba acordándome estos días con lo de la situación límite y saliendo un poco del campo de la literatura. Hay una canción de Regina Spektor que se llama Riendo con, ¿no? en inglés, y es una canción en la que ella va diciendo, ¿no? Pues bajo mi punto de vista, la interpretación que yo hago es muy interesante. La canción, no mi interpretación, evidentemente, es que, vale,
vivimos en una sociedad en la que la gente pues reniega de creer en Dios y demás, pero ella va contando situaciones límites, ¿no? O sea, y lo que va diciendo, nadie se ríe de Dios, y va poniendo la situación, nadie se ríe de Dios cuando la policía llama y hay un problema, nadie se ríe de Dios cuando en un avión está a punto de estrellarse, ¿no? Nosotros, pues, cuando vemos una película de aviones, por ejemplo, la imagen que no podría faltar en esa escena es personas rezando, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque al final Dios queda en un segundo plano, sobre todo en la posmodernidad, pero cuidado cuando nos enfrentemos a situaciones límite. O sea, me atrevería a asegurar que si viviéramos una situación como la que se puede vivir, por ejemplo, ahora mismo en Siria, muchas personas que dejan a Dios en el segundo plano no tendrían ningún inconveniente, ¿no? en acercarse a Dios en una situación límite. Y sobre el aspecto de Ridruejo, por mucho cambio político que pueda tener, puede acarrear mayor o menor discusión, hay dos cosas de las que yo observo que no reniega. Una es su admiración por José Antonio, o sea, y eso lo dice escrito en España, y otra es su creencia en Dios. Por otro lado, que se mantiene siempre bastante, o por decir, al menos un poco alejada de la institución eclesiástica. O sea, esos son dos aspectos de los que él nunca renegará, igual que tampoco hace una operación, bajo mi punto de vista, de maquillaje del pasado. O sea, yo creo que los cuadernos de Rusia no los publica en su momento, y yo creo que tampoco los retoca mucho, y así lo dice Núñez Seixas, porque yo creo que directamente este libro en 1944 no se podría haber, 1944, 1950 no habría pasado la censura, no habría pasado el examen. Entonces eso es así. Entonces yo creo que no reniega tanto de su pasado, y sobre todo esos dos aspectos, José Antonio y su religiosidad, siguen inamovibles, probablemente desde el principio, después de la guerra civil hasta la fecha de su muerte. Vamos a ver. Yo tampoco conocía a esta escritora de la que ha hablado Rosario, cuyo texto he leído yo. Pero antes alguien habló creo que era Adorno, ¿no? Que decía algo así como que después de Auschwitz ya la teodicia no tenía sentido, ¿no? Bueno, yo creo que los textos de Ethisch y Gilesum responden a Adorno, y creo que después de Auschwitz sigue teniendo sentido la teodicea. Es una respuesta, creo que tremendamente fuerte por ser protagonista de ese holocausto, ¿no? Y que todo ese discurso que se hace de antes o después de Auschwitz, creo que tiene que tener en cuenta estos textos y estos documentos. Pienso, por ejemplo, en Víctor Frank y en tantos otros que realmente en ese momento límite de la existencia humana, y volviendo a lo de Job, ¿no? Han sido un Job que han gritado mantener su fe en Dios a pesar de eso, ¿no? Es decir, no sé, creo que a mí de luego me ha impactado bastante el testimonio de esta mujer, que tampoco conocía yo, y creo que vale la pena. No sé, hemos leído fragmentos, ¿no? Pero yo desde luego voy a intentar leerme entero sus diarios, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, pues sí, adelante.